El 2020 fue un año pésimo. ¡No! ¡No! Muchos lo recordarán como el año que se lo pasaron encerrados en sus casas. Otros como el año en que perdimos muchos amigos y familiares. En nuestros hogares, dormitorios o islas de Animal Crossing, la historia fue semejante. Comer, ver a las mismas personas de siempre, algunos con la extraña suerte de trabajar desde casa y otros con la condena de videollamadas todos los días. Para luego finalizar el día hablando por teléfono para contar lo poco que hiciste en el día a día, la semana o el mes. La monotonía nos hace creer que no viene nada bueno. La mejor arma cuando todo parece ir peor, lo irreverente, las pequeñas rupturas de la rutina, el absurdo eterno de reírnos un poco en base a memes, apreciar la desgracia desde el humor de que si bien las cosas están mal, al menos podemos compartir chistes y hacer menos pesada la carga. En la vida necesitamos de lo irreverente, porque la realidad apesta. El problema de las cuarentenas es que todos los días parecen ser iguales. Empezamos a necesitar algo que sea distinto a lo anterior, porque el ser humano necesita novedad. Los juegos se veían repetidos y poco interesantes, y entonces aparece Fall Guys. Todos separados, pero juntos con un solo propósito. Llegar a fin de año. A la meta, sí, a la meta. ¿Eres nuevo en XP Level? Aquí jugamos a hablar de juegos todo el día. Dicen que si le das suscribirte o un like al video, harás feliz a un perrito. Necesitábamos un juego colorido y que nos permitiera conectar con todos. Fall Guys renueva el género Battle Royale, alejándonos de las armas y los rifles. No necesitamos ser el más rápido en correr, o el que toma mejor las curvas de un juego de carrera. Básicamente solo necesitas eso, jugar. No, ahora no Mario Party. Ya verás la importancia de jugar más adelante. ¿Y cómo logró Fall Guys hacerse conocido dentro de un género que ya existía? El género Battle Royale no es de lo más antiguo, pero tampoco es nuevo. Nació en 1999 con el libro Battle Royale por Koushun Takami, el cual cuenta la historia y luego la película de un grupo de estudiantes japoneses que deben eliminarse hasta quedar uno solo con vida. Hay otros animes como Gantz que siguieron basando su historia a partir del acuñado género Battle Royale, donde el concepto siempre es que la última persona quede con vida. El 2012, con la llegada al cine de los Juegos del Hambre, ya el género se popularizó en Occidente, y con ello, obviamente, algo iba a llegar al mundo de los videojuegos. Arma 2 con su mod DayZ, que finalmente evolucionó en otro juego, el famoso PUBG, el 2017, y Fortnite, que también nació el mismo año. Ya para el 2018 se fue sumando el modo Battle Royale a GTA Online, nació Apex Legends el 2019 e incluso Call of Duty Warzone como uno de los últimos juegos de batalla online lanzados el 2020. Las canchas virtuales para competir en multiplayer fueron y van en aumento. Bueno, ¿alguien quiere darle atención a este juego, por favor? Como decía, el hardware así lo permitía. Las velocidades de conexión permitían jugar con más personas con respuestas casi simultáneas. Era como jugar con más gente en el mismo living. Pero hay un problema. Todos estos juegos tienen lo mismo en común, y no es que sean online, son shooters. Un shooter con puntería y precisión. Y para jugar un shooter por más de 5 minutos sin que te bajen, hay que ser bueno. Hay que conocer el control, hay que saberse los botones. Si juegas desde hace tiempo está bien, pero ¿y el resto? ¿Cómo te podrías integrar a jugar con más gente un juego que requiere habilidad? O mejor dicho, ¿cómo crear un multiplayer que integre a más personas? Y la respuesta es fácil, tanto que muy pocos lo pensaron. Crear un juego donde la competencia sea hacer movimientos básicos de moverse y saltar. Es tan fácil que si tienes una consola de videojuegos lo más básico que ya debes haber hecho sea moverse y saltar. Listo. Pero la jugabilidad de Fall Guys no depende de tu habilidad, como en... ¡Ah! ¿Algún desarrollador quiere darle cariño a este juego para que nos deje tranquilos? Y bueno, multiplayers y Battle Royales ya existen. ¿Qué fue lo atrayente de jugar con 59 personas más? Fall Guys tiene la jugabilidad más simple del mundo. Moverse, saltar y agarrar cosas con el fin de... agarrarlas.
Lo competitivo entre personajes será en esos 3 movimientos fáciles de realizar, atrayendo jugadores de todo tipo. Como la mayoría de las etapas son llegar del punto A al punto B, no hay mayor ciencia, pero pasar por estrechos pasillos o puentes giratorios con 59 personas más termina siendo caótico, y lo caótico saca gritos de risa o nos pone roja la cara de rabia. ¡Que no! Y finalmente, el diseño colorido y llamativo. Las skins de los personajes atraen por estar presentes en nuestra vida cotidiana, como latas de bebida, palomas o cactus. Y bueno, al hot dog le falta palta para hacer un completo, pero ese es otro tema de otro país. Sin embargo, hay una característica que entinta las 3 variables de la mejor manera. La movilidad de los personajes es torpe, y esto es lo mejor del juego. Sumemos todo para que salga bonito. Cuando un juego competitivo tiene personajes que se mueven de manera inexacta, es más difícil ser preciso. Es tan difícil que pareciera que no existe forma de controlar el personaje, seas profesional o amateur. Están todos invitados a gritar. A la gente con más experiencia le pica la cabeza tratando de controlar al personaje, y a la gente con menos tiempo de juego le divierte saber que no es la única persona sufriendo al ver que su personaje no se para o vuela por los aires. ¡Ay, bonito! ¡No! 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 Si el juego ya es caótico, con el factor impreciso, el juego se vuelve chistoso. No hay salto que asegure que vayas a caer de pie. Tampoco existe un buen momento para tirarse a alguna plataforma. Hay que tirarse y ver si resulta. Contar con que todo saldrá bien y si no, gritar. ¿Cómo se llama? En Discord. ¡Ay, sandía! ¡Melón! ¡Tronco! ¡No! Y lo colorido del juego y su estética absurda, la música de concentración y excitación, los momentos de jalea repalosa y espacios que prometen llevarte a la victoria o al fracaso, todos suman para darte la mejor de las experiencias. Gritos, risas... ¡Ah! Dije la mejor de las experiencias, juego de mierda. Entonces, ¿es necesario tener habilidad para jugar? Y la respuesta es... no. Pasarla bien en Fall Guys no requiere que pases horas jugándolo. Es más, te puede ir increíble en otro tipo de juegos de carrera, shooters o de estrategia. Pero Fall Guys te va a sacar de tus casillas para hacerte volver al inicio de la jugabilidad más básica, pasarlo bien. De ser bueno o no, no te preocupes, eso lo podrás ver en el camino. Por ahora, a tomar el control, pasarlo bien y disfrutar de... ¡Oh, Dios! ¿Alguien puede, por favor, crear una actualización para que se deje de... Por favor, échenlo, díganle que se actualice. ¡Ah! Mejor, no más grande. Fall Guys nos trajo algo más que un nuevo juego multiplayer online. De alguna manera vino a hacernos reír, a crear momentos de tensión al estar a punto de caer y de relajo al saber que clasificamos para la siguiente ronda. Fall Guys vino a demostrar que la jugabilidad está por encima de cualquier tipo de gráfica. Le dijo a las consolas venideras que es posible entretener a la gente cuando lo que se crea es una plataforma de acciones triviales pero bien combinadas: moverse, saltar y agarrarse. No requeríamos un open world o galaxias enteras que requieren miles de años para recorrerse. ¿Qué viene después? Fall Guys promete actualizaciones, nuevos skins, niveles inesperadamente diseñados. Por mí, que saquen un modo de 2 jugadores para que además del modo online podamos disfrutar con alguien en casa y reír a carcajadas entre más personas en vivo. Y que alguien por favor le dé una actualización online, Battle Royale o lo que sea a ese pobre multiplayer que lo tienen ahí acumulando polvo. ¿Ya? Ya, por favor, gracias. Y mientras los juegos avanzan, algunos, el tiempo también avanzará con ellos. El 2020 seguirá siendo un año recordado como el periodo de tiempo donde nos vimos enfrentados a problemas más grandes que nosotros. El año donde más necesitábamos un respiro para reírnos y explorar panoramas no tan serios. Fall Guys es solo un juego, y quizás no tiene el crédito de cambiar la historia de la humanidad. Sin embargo, al igual que otros juegos, apareció en un momento en que todos necesitábamos un destello, un aliento de ánimo pequeño y bien colorido. Momentos geniales, donde cruzamos la meta y dijimos... ¡Gané! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Y si bien no cambió el curso de la historia, cuando un juego tuvo la oportunidad de hacernos feliz, todo en ese momento valió la pena. ¡Hey! ¡Hola! En XP Level siempre hablamos de juegos y subimos videos todas las semanas. ¡Oh, no! ¡Me equivoqué!
Si te gustó el video, le puedes dar me gusta o suscribirte para apoyar al canal. En la descripción hay otros links para que puedas ver más contenido. ¡Nos vemos! Nos vemos. ¡Adiós! Porque cuando un juego tiene la intención de ser bueno contigo, tú también vas a disfrutar de ese juego final. ¿Ah? ¿Quién es? ¿La puerta del teléfono? No sé, yo voy a ver. ¡Ya voy! Ya voy. Moshi, moshi. ¿Aló? ¿Aló?